Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas 6, versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Y a su palabra dice: Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Volvemos a leer. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El profeta Oseas había sido llamado por Dios para hablar al pueblo de Israel acerca de cómo se habían desviado de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y por eso es que en esta oportunidad habla estas palabras. Porque en la ley se había contemplado diferentes situaciones para el pueblo, es decir, desde cómo tenían que actuar ante los extranjeros, cómo que vivían con ellos, cómo tenían que hacer con viudas, etc. Todas esas situaciones estaban establecidas en la ley, así como también cómo debía ser el sacrificio a Dios, de que se tenían que ofrecer animales perfectos, sin defecto. Sin embargo, con los años, el pueblo de Israel, en este caso, se fue desviando y fue ofreciendo a Dios lo que cayera. Entonces, creyendo que por ofrecer el sacrificio, cumplir con lo del sacrificio, ya habían hecho todo. Y sus vidas dejaban mucho que desear en cómo se comportaban hacia los demás. La Escritura dice: de gracia recibiste, de gracia debes de dar. Cada uno de nosotros hemos recibido de la gracia de Dios. Por eso estamos aún con vida. Por eso es que nosotros estamos aún de pie. Porque la gracia de Dios ha sido para con nosotros. Es decir, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, no tuvimos que hacer nada más que creer. Quien hizo el sacrificio fue el Señor. Por eso recibimos de gracia, de gratis. Entonces, así como nosotros hemos recibido de gracia, también de gracia tenemos que dar. Porque si algo Dios está interesado también en nuestras vidas, es cómo nosotros nos movemos, es cómo nosotros procedemos hacia los demás. Es decir, porque muchas veces nosotros estamos disfrutando de la gracia y la misericordia de Dios, pero para con los demás no somos de la misma manera. Recordemos que la misericordia de Dios es darle a la persona lo que no merece. Entonces Dios quiere que actuemos con misericordia con la gente. ¿Por qué? Porque de esa misma manera Dios actúa con cada uno de nosotros. Dice la Escritura que nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Que por esa misericordia no hemos sido consumidos, lo dice otro profeta, el cual fue Jeremías. Entonces póngase a pensar por un momento. Si la misericordia de Dios no fuera con su vida, ¿cómo estaría usted ahora? ¿Cómo estaríamos en estos momentos si no estuviese la misericordia de Dios sobre nuestras vidas? Es lo que el salmista David dijo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. O lo que dijo Jesús antes de ascender: y de hacer discípulos, bautizando en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y dice: aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensemos por un momento, ¿cómo sería nuestra vida sin la misericordia de Dios? ¿Qué hubiese sido nosotros de ayer sin la misericordia de Dios? Entonces póngase a pensar en que, y ahora piense otra cosa: ¿merecía usted la misericordia de Dios? ¿Merecía usted la gracia de Dios? Es decir, ¿merecía que Jesús padeciese en lugar suyo por su pecado? ¿Merecía Jesús el castigo? Porque dice que la paga de nuestro pecado fue sobre Él, y Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Merecía Jesús eso? Entonces, si usted tiene respuesta a esas dos, y usted me dice: no, yo no merezco la gracia de Dios, y el día de ayer realmente no actué con misericordia.
Y eso es lo que cada día Dios quiere de nosotros, que pensemos en lo que hemos recibido de Él y en la paciencia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Y de acuerdo a eso, actuemos con los demás. Le digo, hay gente que piensa que solo por asistir a la iglesia, cumplir con la liturgia en el templo, orar o leer la palabra, ya estuvo, ya con eso yo cumplí. Pero dice aquí que Él quiere misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esa situación el Señor la vivió o la volvió a recalcar en Mateo capítulo 9, versículo 9. Y es cuando llama a Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado frente al banco de tributos públicos. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo era un cobrador de impuestos, y estos eran detestables ante el pueblo. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos ante un ejército extranjero que era Roma, y cobraban de más para quedarse ellos con una tajada. Entonces por eso eran detestables por el pueblo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, los fariseos, recordemos que ellos tenían un sistema de que se creían tan santos que no podían mezclarse o siquiera hablar con personas que no fueran de su clan, vamos a decirlo así, porque los contaminaban. En este caso, los gentiles, los que no eran judíos. Entonces, sin embargo, Jesús comió con toda esa clase de gente. ¿Por qué? Porque Él lo que hacía era presentarles el reino de los cielos, presentarles las verdades del reino. Por eso comía con ellos, para presentarles a Dios. Y por eso les dice también, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque Él vino a buscar lo que estaba perdido. Pero, ¿qué es lo que nos mueve a trabajar en misericordia? Porque, pues le digo, la misericordia de Dios es lo que nos permite a nosotros estar aún de pie. Pero, ¿qué es lo que mueve para que Jesús se mueva misericordia? Recuerdo en muchas ocasiones decía que donde vio la multitud tuvo compasión de ellos que no tenían que comer, hizo el milagro de la multiplicación de panes y los peces. Y de la misma manera hay situaciones en las cuales nosotros podemos sentir misericordia por alguien, pero ¿qué es lo que nos mueve? Lo que nos mueve es lo que dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, un tambor hueco. Si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Es decir, no se jacta de que hizo esto, hizo aquello por una persona. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si usted todavía después de cierto tiempo, cuando se acuerda de algo y sigue teniendo rencor por eso, no tiene amor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué dice el amor nunca deja de ser? Porque la Biblia dice más adelante, el apóstol Juan en su epístola, que Dios es amor.
Y como Dios nunca dejará de existir, por eso dice que el amor nunca dejará de ser. Aquí es donde el apóstol Pablo amplía un poco más lo de misericordia quiero y no sacrificio. Porque aquí habla de situaciones en las cuales yo me puedo hasta sacrificar con alguien sin amor, sin tener amor, solo para ser visto. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Por eso dice la Escritura, y lo dijo Jesús, que en aquel día habrá muchos que estarán tocando las puertas del cielo y le dirán, Señor, ábrenos, en tu nombre sanamos, hicimos milagros, hicimos eso, aquello, echamos fuera demonios. Pero que el Señor les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce por los frutos. Y una de las partes del fruto del Espíritu es el amor. Dios nos conoce por el amor. Es el amor el que nos impulsa a actuar en misericordia. Es el amor de Dios el que nos impulsa a ayudar a los demás. A no ser tan drásticos con los demás. Porque como lo repito, lo primero que nosotros nos tendríamos que preguntar es, si yo estuviese en la situación de esta persona, ¿cómo quisiera que Dios actuara conmigo? ¿O cómo actuaría Dios conmigo? Y ahí tendremos la respuesta de cómo nosotros tendremos que actuar. Por eso dice, misericordia quiero más que sacrificio. Porque aquí dice que yo puedo dar hasta de comer a los pobres, vender los bienes, quedarme sin nada. Y hacerlo sin ni siquiera una gota de amor. Porque el amor es el que nos impulsa a hacer las cosas como a Dios le agradan. El amor es el que nos impulsa también a mostrar a otros el amor de Dios. Y recuerde la porción donde le llevan a aquella mujer pecadora que la habían sorprendido, dice, en el acto mismo del adulterio. Pero la ley decía que los dos tenían que morir, apedreados, eso sí. Pero solo le llevaron a la mujer y el hombre. Entonces, como Jesús supo que lo estaban haciendo por tentarle o por ver si él iba a faltar a las leyes de Moisés para acusarlo de eso y ante eso que muriera, Jesús, conociendo los corazones de ellos, que no eran guiados por amor ni por misericordia, sino que sencillamente solo querían hacer el mal, Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero le aseguro que esas palabras y la forma en que Jesús lo habrá dicho, caló tan profundo entre los que estaban allí, que dice la Biblia que se fueron yendo primero de los más ancianos a los más jóvenes, sin arrojar una piedra, porque eso llegó hasta lo más profundo de su ser. Porque muchas veces nosotros solo vemos los errores de los demás, pero nunca vemos los nuestros. Y antes de criticar los errores de los demás, primero tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu Santo los de nosotros. Porque es ahí donde tendremos misericordia de los demás. ¿Por qué una persona no tiene misericordia de otra? Por eso. Porque se cree perfecta, lo que tenían los fariseos. Creen que ellos no cometen errores, que ellos son santos, que ellos son puros, que ellos no tienen ninguna situación, como dicen en buen salvadoreño, ninguna cola que le pisen. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo se nos revele a nuestras vidas y nos muestre realmente cómo estamos, cómo somos, entonces así actuamos con los demás, con misericordia. Entonces en esa oportunidad, por eso Jesús le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y le digo, a mí una imagen que me queda grabada es que ya me imagino a la mujer ya con esa posición, sus brazos cubriendo su rostro, pensando lo peor, sintiendo ya lo peor, que ya cualquier rato la primera piedra iba a caer sobre su cuerpo. Pero ninguna cayó. Y le dice Jesús, después que ya no hay nadie, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, le dijo. Pues ni yo te condeno,
pero le da una advertencia: vete y no peques más. Y esa mujer de las que después sirvió a Jesús en el ministerio con sus bienes, porque experimentó la misericordia de Dios, experimentó el amor de Dios, recibió una nueva oportunidad. Pregunto en esa hora, ¿cuántas oportunidades Dios ha dado a tu vida? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha brindado? Y si las pudieras escribir, mucho mejor. Y después viene la otra pregunta: ¿cuántas oportunidades tú has dado? Porque de la misma forma en que Dios ha tenido paciencia contigo, en esa misma forma tú tienes que tener paciencia con los demás. Y es ahí donde se refleja el amor de Cristo. Así que en esa hora aprendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Con eso no estoy diciendo de que no vamos a leer la Biblia, no vamos a orar, no vamos a cargar, no estoy diciendo nada de eso. Pero que primeramente tenemos que actuar en misericordia. Y así lo demás será mucho mejor aprovechado. Así que aprendamos que es que Dios quiere que tengamos misericordia y conocimiento de Dios. Y que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y la obra que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Así que en esta hora vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación, Señor, en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor, y derrama de tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios. Obra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú poniendo paz, gozo, Señor, bendición en cada uno. Seas tú glorificándote, oh Rey de Reyes y Señor de los Señores. Seas tú, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Derrama de tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios. Señor, ten misericordia de los que no tienen trabajo, que sus negocios están tambaleando. Tú puedas proveer, Señor, para sus necesidades. Oh Señor, en el nombre de Jesús, derrama de tu bendición, de tu cobertura en cada uno de nosotros, y que tú te glorifiques, Padre eterno, que tú derrames de tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor, porque tuyo es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor. Glorifícate, Dios eterno, poderoso y maravilloso, Cristo de poder. Que seas tú obrando, Señor, cada de nosotros. Bendice, Señor, la alacena, oh Dios, multiplique el aceite y la harina, Señor, en cada uno. Sobre esta nación del Salvador, ten misericordia y pon en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, el querer y el hacer, oh Dios, de actuar con misericordia, Señor, por nuestros gobernantes civiles y eclesiásticos, que tú den la sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Glorifícate, Dios, por nuestros pastores, oh Dios, que tú seas teniendo misericordia. Tú provees para sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate cada uno de ellos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos y cada uno. Un fuerte abrazo.